La Zona Cero. Es tiempo para nuestros monográficos Zona Cero y hoy con un recorrido histórico por el tarot, un asunto que nos habéis solicitado con mucha insistencia y aquí estamos dispuestos a echar las cartas. Tengo aquí un mazo, no es no es egipcio, es clásico, del siglo XV, es un original, supongo que algo me darían en el mercado esotérico. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues toma, para ti esta carta, que es la templanza. Qué bonito. ¿Te gusta? Sí, muy bien. Para ti, Jesús, te voy a echar esta cartita, es la sacerdotisa. Bueno, podría haber sido otra, pero bien. Empezamos bien. Bueno, no te quejarás, no, hombre. No. Ah, bueno. Podría haber sido un loco. Claro. Colgado. Claro. O sea, El colgado que tiene varios sentidos. Que hay varias. Por no hablar de la innombrable. De la innombrable. La número 13, porque sí tiene número, pero en muchos mazos del tarot no tiene nombre. A diferencia del loco, que no tiene número, pero sí tiene nombre. Qué curioso. Y esta historia del tarot se supone que arranca de tiempos muy lejanos, aunque luego cuando vemos la historia pues nos topamos con el siglo XV. Tú lo has dicho, se supone. Claro. Pero siempre pasa lo mismo con este tipo de cosas. Cuando hablamos del origen del tarot, incluso del origen de las cartas, pues hay teorías para todos los gustos, ¿no? Desde que la remontan a la India hasta lo que remontan a Egipto. Egipto casi siempre está presente, ¿no? Y si nos vamos un poco más adelante, nos vamos a la Edad Media, pues los templarios están presentes y, como no, también hablaremos de los templarios esta noche. Pero bueno, había como dos teorías o dos orígenes. Uno es el mitológico, que sería el egipcio, y ahora diremos de quién procede, que era de Kur de Gebelein, que es el que de alguna forma dio las normas y las reglas precisas para jugar al tarot. Y después y él es el que estableció lo de el mundo egipcio, lo del libro de Tot, una especie de mutus liber, es decir, que eran láminas jeroglíficas. A partir de ahí se conseguía el conocimiento profundo, tanto de la humanidad como de uno mismo, porque en el fondo el tarot, y es una de las premisas que ya adelanto, es un juego de introspección, es un juego de conocimiento interno, es decir, es un juego que va más allá de los límites. Y después, por otra parte, está la baraja, el mazo, las 78 cartas, los arcanos mayores y los menores. ¿Cuándo empiezan a existir? ¿Cuándo se empiezan a jugar? ¿Cuándo tenemos constancia de que se imprimieron cartas con esa forma que ahora se conocen vulgarmente como el tarot? Pues a partir del siglo XV, como tú has dicho, y además en Italia, en el norte de Italia. En Italia. Tarot, Carlos, significa rueda, ¿no? Bueno, hay muchísimas acepciones y hay una enorme discusión entre los investigadores acerca de cuál puede ser el origen de la palabra. Pero independientemente de la fantasía que luego existió a partir del siglo XVIII sobre el origen egipcio y por tanto también el origen egipcio del nombre que lo vinculaba al libro de Tot, es decir, que es una historia que luego hablaremos, ya ha citado Jesús a Antoine Kur de Gobelin, que fue el que inició esta extrañísima, curiosa teoría. La verdad es que las dos teorías principales, las más extendidas, las más conocidas y defendidas, son que depende o deriva del latín rueda rat, o bien del término hindi tauru, que significa cartas. Sí, podría ser. También se dice que fueron los gitanos quienes trajeron el tarot. Sí, ahora contamos un poquito de los gitanos, pero bueno, fíjate, pero que habría mucho más. Como muy bien ha dicho Jesús, las primeras barajas impresas conocidas son del norte de Italia, y hay quien las vincula con el río Taro del norte de Italia, o con una palabra latina, que es hora de razonar, pensar también. Taros, que es lo que defienden ellos, que sería del egipcio clásico, luego pasó al copto, al idioma de los cristianos egipcios, que significa el rey del camino, o que además sería una palabra muy vinculada a la palabra hebrea Torah del, es decir, que sería habría una especie de entorno familiar que ahí lo relacionaría más con el tarot en el sentido esotérico que conocemos. Pero bueno, desde ahí podemos seguir hasta Tares, que significaría la cenefa de las antiguas cartas, Tarote, que sería el diseño de los dorsos de las cartas medievales. Bueno, todo este tipo de palabras tienen una similitud fonética que podría hacer pensar, o que ha hecho pensar a algunos investigadores que podría ser el origen. Pero yo creo que la discusión actual está centrada entre rueda o la palabra cartas del hindi. O bien rueda o bien del hindi cartas. En todo caso, pues muchísimas hipótesis sobre el origen de estas curiosas cartas que supuestamente, Jesús, predicen el futuro. ¿O es quien las echa? El que utiliza esas cartas como vehículo para sus videncias. Exacto, sí. Yo creo que entramos en una de las cuestiones principales de estas cartas. Y yo creo que además sería bueno, para que el oyente tuviera un poco claro lo que se considera que es echar las cartas o echar la fortuna, de lo que es practicar la adivinación. Porque hay veces que se confunden estas cosas, y cuando vamos a echarnos las cartas del tarot,
pues vamos a echarnos un poco la fortuna. Es decir, echar la fortuna, echar las cartas, lo que intentamos es determinar lo que nos va a suceder. Es decir, es como dar por hecho de que el destino está escrito y por lo tanto las cartas nos está reflejando lo que nos va a ocurrir en un momento determinado. Ya sabes que las cartas las tiene que barajar el consultante, las tiene que impregnar de su energía y luego el tarotista las tiene que interpretar, pero siempre de un futuro muy próximo y en relación a la pregunta que tú estás formulando en el momento que las estás barajando. A diferencia de lo que es practicar la adivinación, que la adivinación es algo mucho más etéreo, el futuro no está escrito y te está diciendo que te va a ocurrir unas determinadas circunstancias si tu comportamiento sigue siendo el mismo, sigue siendo ese. Jesús acaba de decir una cosa muy importante que lo voy a relacionar con lo que hemos comentado antes, que te he dicho que íbamos a hablar, que es lo que tú has sugerido de los gitanos. Las leyendas de que el tarot pasa a Europa a través de los gitanos es pura y simplemente por una coincidencia espaciotemporal. Los gitanos, como es bien conocido, proceden del Punjab, del norte de la India, o de lo que hoy es frontera de India-Pakistán, y bueno, llegaron a Europa a finales de la Edad Media, en concreto España llega en el siglo XV. Coincide curiosamente con la llegada de las cartas del tarot. La relación posible entre los gitanos, que el nombre deriva de egipcio, además es cierto, es como son llamados en Europa debido simplemente al lugar de procedencia inmediata, es donde llegaban, obviamente. Sí, ellos se les llamaba los egiptianos. Exacto. Entonces, como ellos llegan a Europa Occidental, llegan a través de Egipto, con lo cual, bueno, había una especie como de relación. La historia de que fueran un pueblo nómada, de que tuvieran unas costumbres diferentes y que fueran distintos a los europeos occidentales, apoyó muy bien, porque venía muy bien como coartada para intentar justificar el enlace de las cartas con los gitanos y su procedencia oriental. Cuando digo oriental que no islámica, porque fíjate que lo que ha dicho Jesús es importante. El tarot en su concepto, sería plenamente musulmán, es ocasionalista. Todo está escrito. Sin embargo, hay un elemento que lo distingue, que lo separa profundamente de lo que son las corrientes de tradición musulmana, que es la representación de figuras humanas. Eso es lo que no encajaría demasiado con lo que podría ser una tradición árabe. De hecho, no lo es. De hecho, es cierto que tiene un origen oriental y que probablemente quien lo trajo a Europa fueron mercaderes italianos en contacto permanente con las costas de Levante, que eran los que tenían, y bueno, con ellos venían pues costumbres, usos marineros que se utilizaban en las playas, en las costas y en los puertos de Oriente Medio, y que bueno, que probablemente trajeron a Europa Occidental una variante de juego de cartas, porque en principio no era, y esto es importante, en principio no era más que una variante de un juego de cartas, llega al mismo tiempo que el parchís o que el ajedrez. Bueno, el ajedrez llegó un poco antes, pero lo que es cierto es que el sistema de entrada en la sociedad europea es el mismo, con un matiz. El tarot exigía conocer o contar con una imprenta de calidad para hacer las figuras, que venían determinadas, por lo cual muchos investigadores piensan que tuvo que entrar a través de la alta sociedad, es decir, gente que tenía dinero, a diferencia de otro tipo de juegos, lo cual le permitió entrar, y esto es muy importante, en la estructura o el entorno de los juegos de salón de la nobleza europea, lo cual luego va a determinar su destino. Bueno, pues un método de adivinación muy europeo, sobre todo desde ese siglo XV, pero claro, abundando en el asunto adivinatorio, sí. Claro, tenemos las culturas, cualquier cultura del mundo tiene sus propios métodos de adivinación, esas mulatonas inmensas que echan la ceniza en cualquier sitio y adivinan mediante, ¿no?, el estímulo de ver esas cenizas. Otros abren un pollo. ¿Esto es homologable? ¿El tarot se puede homologar a estas prácticas adivinatorias? Eso, claro, hay diferenciado un poco lo que son métodos de adivinación en general y lo que es el echar las cartas en particular. Echar las cartas es la adivinación inmediata. Claro, el tarot lo que pasa es que, y ahí es un poco a donde quería llegar, es una mezcla de las dos cosas. Por una parte es echar la fortuna, es decir lo que te va a ocurrir en un breve periodo de tiempo, tanto en el amor como en tu trabajo, pero también es algo más profundo. Y ahí es lo que han intentado incidir pues muchos esoteristas, porque desde luego el tarot no ha sido indiferente a todas las corrientes esotéricas, pues desde finales de la Edad Media hasta ahora mismo, ¿no? No, pero lo que me gustaría saber es si es un método universal, o sea, o más bien depende del tarotista que esté echando las cartas. Claro, vamos a ver. O sea, aparece la sacerdotisa y eso es así, o sea, ya tiene algo escrito, algo fundamental, o es algo que el tarotista luego tiene que interpretar. Sí, tiene que interpretar, pero nunca a nivel individual. Eso es una de las reglas fundamentales cuando tú echas las cartas del tarot. El tarot se tiene que interpretar de una forma global. De hecho, los métodos que se utilizan hay muchísimos. El clásico, por ejemplo, es el de las 10 cartas, o también se llama la cruz céltica, que son 10 cartas que tú expones en el tapete y luego las tienes que interpretar de una forma global. La primera sería el consultante en su momento presente y luego vas viendo los momentos actuales, las influencias que tiene, los peligros, etcétera, etcétera. Entonces, cualquiera puede
puede echar las cartas? Cualquiera podría echar las cartas, efectivamente. Vamos a ver, hay dos cosas ahí, y es un poco también casi mi teoría particular. Hay una técnica, es una técnica evidente. Tú estudias un libro del tarot o varios y consigues una técnica de cómo echar las cartas, este sistema, por ejemplo, que te digo de las 10 cartas o la cruz céltica, y muchos más que hay. Por lo tanto, hay una técnica que tienes que valorar y hay un orden establecido. En fin, tiene que barajear las cartas, ya digo, lo de impregnar la energía el consultante para que en ese mazo de cartas serviría un poco como bola de cristal. Es decir, ahí estaría el presente, el pasado y el futuro del consultante. Lo que pasa es que él no lo sabe y no sabe interpretarlo, por eso tiene que acudir a un profesional. El profesional tiene que tener, por una parte, la técnica, pero por otra parte, evidentemente, sí, él tiene esa capacidad psicológica también, porque es importante la psicología, de ver y reinterpretar lo que está viendo en el tapete en función de las cartas que han ido saliendo y que incluso ha tenido que cortar también el consultante con la mano izquierda. En fin, hay todo un ritual, hay todo un simbolismo. De todas formas, se mezclan muchas cosas porque dices cruz céltica. Claro. Que tiene que ver un celta... Pero nada, pero es claro. que, como todas las... Es que el Jesús lo está explicando muy bien. Sí, todas las sí, prácticas adivinatorias o de intento de interpretación del futuro van acumulando tradiciones, incluso locales, del lugar. De hecho, existen modalidades tan diferentes, incluso del formato de las cartas en función de cada país. Entonces, lo que está explicando es muy correcto, es decir, porque efectivamente, y además el folclore se construye así, se van añadiendo cosas diferentes, elementos distintos, incluso algunos pura y simplemente por el hecho de introducir elementos de carácter atractivo, hacer una especie de entorno, de ritual, un protocolo, es decir, algo que haga que aquello sea un acto más mágico o más atractivo, más interesante para la persona que va a consultar, que le haga pensar o que le haga creer que lo que el que está echando las cartas, más sugestivo, exacto, le va a permitir acertar con seguridad lo que es eso, es decir, la interpretación. Que además Jesús, es que el ejemplo es muy bueno, el de la bola de cristal, porque efectivamente es el entorno del medio que el vidente o quien sea utiliza, o el técnico, para a partir de ahí poder adivinar. Es un medio. Es un medio. Oye, ¿y esto de los arcanos mayores y arcanos menores, esto aparece ya de inmediato en el siglo XV con el mazo o se va introduciendo? No, porque de hecho hay distintos mazos y cuando se empieza a aparecer ya, entendido como la baraja del tarot de 78 cartas que tiene sus 22 arcanos mayores y sus 56 arcanos menores, que por otra parte es un poco la baraja española, sus 56 arcanos menores, es los 4 palos que todos conocemos, más las figuras respectivas, ¿no? La sota, el caballo, el rey y la reina. Bueno, pues todo eso conformaría esos 56 arcanos menores junto con los 22 menores. Los 22 menores, los mayores, los 22 mayores son los esotéricos por excelencia, por antonomasia. Son aquellos que siempre se han dibujado de distintas maneras. De hecho, los grandes esoteristas como Crowley, por ejemplo, del que hemos hablado y hemos dedicado algún monográfico, también hizo su propio tarot. Algunos lo consideran bastante demoníaco, un poco en la línea que seguía Aleister Crowley, pero también Dalí, por ejemplo, hizo un tarot. Osho, por ejemplo, uno de los grandes gurúes de la India contemporánea, que ha muerto hace poco, pues también él tuvo su tarot. Son tarots introspectivos, ya te digo, siempre buscando el conocimiento, porque dentro de las teorías que hemos dicho, la más conocida es la que hemos comentado, la de Kurt de Gebelén, diciendo que era egipcio, pero después había otras. Eliphas Levi, otro esoterista del siglo XIX importantísimo, él consideraba que el tarot era un alfabeto secreto, oculto y sagrado, que los hebreos, pues bueno, se lo atribuían a Enoch, el primogénito de Caín, como bien sabéis. Los egipcios se lo atribuían a Tot, de ahí viene toda la derivación del libro de Tot, una especie de libro maldito, del libro inencontrable, que de ahí procederían las figuras de los 22 arcanos mayores, y por otra parte los griegos se lo atribuían a Cadmo, que es el fundador de Tebas. Es decir, siempre te está poniendo en conexión que el tarot es algo más que un método de adivinación, que el tarot es un camino de perfección, que el conocer los arcanos, es decir, el simbolismo, es fundamental para no solo conocerte a ti mismo como ser humano, como persona individual, sino incluso el devenir de la humanidad. Es decir, que va más lejos. Por eso te hablaba un poco al principio del mutus liber, del libro mudo. Es decir, del libro que no tiene nada escrito, pero que sin embargo, sabiendo interpretar las imágenes, hay gente que te puede acertar, pero prácticamente al detalle, todo lo que te está pasando, lo que te va a pasar. Es decir, hay una técnica, pero también es verdad que sirve casi como de acicate a una especie de mediunidad para saber lo que puede ocurrir siempre y cuando sepas interpretar el conjunto. Nunca la individualidad de las cartas. Una cosa sobre lo de la difusión del origen egipcio, lo de la mención del libro de Top, la primera vez la hace el propio Antoine Coeur de Gebelén cuando escribió en una enciclopedia, justo después de la Revolución Francesa, le hace una mención en la cual dice que no, que hay un libro de Tot famoso que ocultaba el saber de los egipcios, etcétera. Esto, el que lo hace famoso en realidad se llamaba Jean-François Eliot,
era muy conocido en los mundos esotéricos franceses de la época de la Revolución con el nombre de Eteila. Era un tarotista famoso y conocido, era un peluquero en realidad, era un peluquero que durante la Revolución Francesa, en esto de Río Revuelto, que pues hizo un anagrama con su apellido. Efectivamente, entonces bueno, le dio una fama monstruosa al tarot aprovechando la expedición napoleónica a Egipto. De hecho, el interés por Egipto en la época final, de finales del siglo XVIII, a partir de la expedición de Napoleón, pues bueno, a él le dio una enorme fama como, decía que conocía los secretos de Oriente y que podía a partir de ahí extender el verdadero saber que se ocultaba en el conocimiento profundo del tarot. Lo que sí que es cierto es que las investigaciones arqueológicas modernas e investigaciones incluso sobre la cultura egipcia ya muy conocidas, muy avanzadas, no encuentran ninguna relación de origen en el tarot, al menos salvo en los arcanos, donde sí podría quedar algún rastro tal vez que relacione los arcanos con las cartas actuales del tarot a través de una evolución que no se conoce. Pero desde luego lo que es el origen del tarot como base en la egiptología no está demostrado. Más bien alguien ha comentado que es un esnovismo francés de ese siglo de todo tiene mucho que ver con juegos estos de salón. Juegos de salón, sí. Y que son con sociedades secretas. Efectivamente, con todas las sociedades secretas que se crearon antes de la Revolución. Sí, la de Golden Dawn, por ejemplo. Pero también tuvo su tarot propio. Sí, por supuesto, porque ya en el siglo XIX, como es un siglo más tarde, es que se los hacían ya exprofeso para sus rituales, sus ritos y sus propios estructuras de cómo organizar su pensamiento, de adivinación del futuro y demás. Sobre todo impresionaba mucho a los nuevos, claro. Muy llamativo. O sea que el futuro está ahí, el futuro está escrito. El futuro está ahí. A mí lo que siempre me ha llamado la atención del tarot... Deberías estar más temeroso, Jesús. Bueno, parece islámico ya. La verdad que sí, la verdad que me ha traído muchísimo el tarot, y de hecho yo he echado también las cartas del tarot y me he sorprendido incluso de la fiabilidad que pueden tener. Yo no tengo, os puedo asegurar, ningún tipo de poder, ¿no?, para adivinar el futuro, pero por eso digo que hay una técnica que si la sabes interpretar y utilizar, sí que eres capaz pues de acertar, pero de acertar que puede dejar a la gente sorprendida, y a ti el primero, ¿no? Lo que más me ha llamado siempre la atención del tarot, desde siempre, es el carácter esotérico y simbólico que tienen sus cartas. Es tan importante que solo voy a citar 3 ejemplos para que todos los oyentes se den cuenta de que no solo estamos hablando de una parte histórica que puede ser más o menos bonito, los orígenes, sino de toda la trascendencia simbólica que tienen las cartas. Por ejemplo, hay una ley de la repetición que se llama dentro de las cartas del tarot. La ley de repetición es que se encuentran, además en multitud de lugares dentro de lo que es la baraja, el mazo del tarot. Los símbolos siempre aparecen 2 veces en el juego. Es decir, tenemos 2 leones, por ejemplo, en la carta 11 y la 21, tenemos 2 pares de jarras con agua en la carta 14 y la 17, tenemos 2 mujeres embarazadas en la carta 3 y la 17, tenemos 2 lugares con estrellas en la carta 7 y 17, tenemos 2 perros azules. Es decir, este tipo de simbolismo no es casual. Es decir, cuando se repiten, y además no se repiten igual, siempre hay pequeñas diferencias según en la carta donde esté representado alguno de los objetos que te acabo de decir. Por lo tanto, se tiene que interpretar en función del contexto. Pero que es curioso esa ley de la repetición que se da de una forma sistemática. Otra, por ejemplo, es la ley del 3+1. La ley del 3+1 lo que significa es que, en general, hay siempre grupos de 4 elementos. 3 son muy parecidos y un cuarto es distinto. Por ejemplo, hay 3 grupos de cartas. Hemos hablado de los arcanos mayores, de los arcanos menores y también de las figuras de las cartas, que son la reina, el rey, el caballo y la sota, además del loco, que es el comodín. Por otra parte, hay 4 palos en los arcanos menores, de los cuales 3 están numerados y 1 no está numerado, que es el palo de oros. Hay 4 caballos en las cartas, llamadas figuras, que son los... Bueno, 3 de ellos son azules y 1 es blanco. Es decir, hay una repetición en este tipo de cosas que tampoco es casual. Y por último, es otro ejemplo de los muchos que se pueden poner dentro del simbolismo esotérico del tarot, es la ley de las miradas. Importante. La ley de las miradas, además, es algo que se ha descubierto hace muy poco. Esto no lo sabía ni Kurt de Gebelen. Una de las cosas que se ha descubierto hace poco es que, según para donde miren las figuras del tarot, está significando una cosa u otra. Es decir, todas aquellas que miran para la izquierda están observando el pasado. Todas aquellas figuras que miran a la derecha, el futuro. Y ojo, aquellas figuras que miran de frente, o bien aquellas cuyas miradas de los personajes se cruzan, porque ya vemos que en el tapete hay varias cartas, bueno, pues aquellos de los personajes que se estén cruzando lo que está revelando es el presente. Bueno, pues fíjate la cantidad de interpretaciones de juegos esotéricos que tiene el tarot, aparte de los muchísimos que se podrían ir desgranando y que por supuesto en este monográfico no nos va a dar tiempo. Bueno, pues un pequeño recorrido histórico por el tarot, por sus presuntos orígenes, por los significados que nos puede reportar una buena echada
de cartas, aunque hay quien afirma que el tarot no tiene futuro, pero bueno. Eso sí que es una paradoja. Bueno, pues muy bien. Toma, Carlos, para ti esta maza de cartas es un mazo francés. Sí, ya veo que es de póker. Claro, por eso. Esto ves, si nos sale bien en una timba. Una buena en Las Vegas. Sí. Toma, para ti, Jesús. A ver. Esta es la sota de bastos, ¿eh? Bueno. Pero a tamaño... bastos, pero si le das a este botón se pone a tamaño real. Sí, bueno, y si lo doy a esta manivela, cae el basto. Se conseguía el conocimiento profundo, tanto de la humanidad como de uno mismo, porque en el fondo el tarot, y es una de las premisas que adelanto, es un juego de introspección, es un juego de conocimiento interno, es decir, es un juego que va más allá de los límites. Y después, por otra parte, está la baraja, el mazo, las 78 cartas, los arcanos mayores y los menores. ¿Cuándo empiezan a existir? ¿Cuándo se empiezan a jugar? ¿Cuándo tenemos constancia de que se imprimieron cartas con esa forma que ahora se conocen vulgarmente como el tarot? Pues a partir del siglo XV, como tú has dicho, y además en Italia, en el norte de Italia. En Italia. Tarot, Carlos, significa rueda, ¿no? Bueno, hay muchísimas acepciones y hay una enorme discusión entre los investigadores acerca de cuál puede ser el origen de la palabra. Pero independientemente de la fantasía que luego existió a partir del siglo XVIII sobre el origen egipcio y por tanto también el origen egipcio del nombre que lo vinculaba al libro de Thoth, es decir, que es una historia que luego hablaremos, ya ha citado Jesús a Antoine Caux de Gobelin, que fue el que inició esta extrañísima, curiosa teoría. La verdad es que las dos teorías principales, las más extendidas, las más conocidas y defendidas, son que depende o deriva del latín rueda rat, o bien del término hindi tauru, que significa cartas. Sí, podría ser. También se dice que fueron los gitanos. La zona cero. Es tiempo para nuestros monográficos Zona Cero y hoy con un recorrido histórico por el tarot, un asunto que nos habéis solicitado con mucha insistencia y aquí estamos dispuestos a echar las cartas. Tengo aquí un mazo, no es no es egipcio, es clásico del siglo XV, es un original, supongo que algo me darían en el mercado esotérico. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues toma, para ti esta carta que es la templanza. Qué bonita. ¿Te gusta? Sí, muy bien. Para ti, Jesús, te voy a echar esta cartita, es la sacerdotisa. Bueno, podría haber sido otra, pero bien. Cuando hablamos del origen del tarot, incluso del origen de las cartas, pues hay teorías para todos los gustos, ¿no? Desde que la remontan a la India hasta lo que remontan a Egipto. Egipto casi siempre está presente, ¿no? Y si nos vamos un poco más adelante, nos vamos a la Edad Media, pues los templarios están presentes y, como no, también hablaremos de los templarios esta noche. Pero bueno, había como dos teorías o dos orígenes. Uno es el mitológico, que sería el egipcio, y ahora diremos de quién procede, que era de Curs de Gobelin, que es el que de alguna forma dio las normas y las reglas precisas para jugar al tarot. Y después y él es el que estableció lo de el mundo egipcio, lo del libro de Thoth, una especie de mutus liber, es decir, que eran láminas jeroglíficas. A partir de ahí empezamos bien. Bueno, no te quejarás, no, hombre. No. Ah, bueno. Podría haber sido un loco. Claro. Colgado. Claro. O sea, colgado que tiene varios sentidos. Que hay varias. Por no hablar de la innombrable. De la innombrable. número 13, porque sí tiene número, pero en muchos mazos del tarot no tiene nombre. A diferencia del loco, que no tiene número, pero sí tiene nombre. Qué curioso. Y esta historia del tarot se supone que arranca de tiempos muy lejanos, aunque luego cuando vemos la historia pues nos topamos con el siglo XV. Tú lo has dicho, se supone. Claro. Sí, pero siempre pasa lo mismo con este tipo de cosas.